estamos viendo la iglesia que Cristo edificó. Mateo 16. la iglesia que Cristo edificó. ¿En dónde se encuentra, hermanos? Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículo 18. Ahí se encuentra la primera, bueno, no la primera, bueno, sí, la primera profecía dicha por Cristo, ¿verdad? ¿En qué lugar, hermanos, nace la iglesia de Cristo? En Jerusalén. ¿En qué año fue? En el año 33. ¿Qué tantas personas se añadieron ese día? Como 3.000. Como 3.000, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿En dónde se encuentra el origen de la iglesia? Viene desde la mente de Dios, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, la iglesia de Cristo, hermanos, que se habría de establecer en esta tierra, estaba en la mente de Dios. Y eso es importante, hermanos, que ustedes y yo entendamos con mucho cuidado y perfectamente la iglesia de Cristo. ¿De dónde se originó? ¿Dónde nació? ¿En qué lugar? ¿Quiénes fueron? ¿A quién se le dieron las llaves? A Pedro. Apóstol Pedro. ¿Cuáles fueron esas llaves? Las llaves del reino. Las llaves del reino, ¿verdad? ¿Cómo las usó? Primer sermón que predicó en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Muy bien. Ya se me estaba olvidando, amigo. Muy bien. Nos quedamos en la vida de los primeros cristianos. Estamos tratando ya el tercer punto, hermanos. Esperemos en Dios y que hoy terminemos con nuestra clase. Y el próximo domingo comenzaremos una clase nueva ya. La vida de los primeros cristianos. Bueno, a partir del verso 42 de Hechos capítulo 2. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este texto, hermanos, es un punto clave donde la iglesia del primer siglo perseveraba, dice ahí, hermanos, en la comunión, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando la iglesia de Cristo, hermanos, nace en el año 33, como con 3.000 personas, ellos estaban, hermanos, 100% convencidos que quien había crucificado días antes había sido el Señor Jesucristo. Aquellos hermanos que aproximadamente 50 días atrás estuvieron gritando crucifícale, posiblemente ahora, hermanos, eran parte de la iglesia de Cristo. Quizá, hermanos, muchos de los que crucificaron y que estuvieron de acuerdo con crucificar al Señor, ahora estaban siendo parte de, entendiendo perfectamente que Cristo era el Hijo de Dios. Por eso compungieron corazones, por eso se arrepintieron, por eso le dijeron a Pedro, ¿cómo podemos solucionar este asunto? Este grave error, este grave pecado. Y Pedro les dice, bueno, arrepiéntanse y bautícense. Invoca su nombre y serán añadidos al cuerpo de Cristo. Así que se convirtieron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Mueren espiritualmente y nace una nueva criatura, según los Corintios capítulo 5, versículo 17. Ahora, hermanos, había felicidad en ellos porque iban a comenzar una nueva vida en Cristo. Ellos comenzaron una vida, hermanos, de perseverancia, de comunión unos con otros y una vida de oración a nuestro Dios. Perseveraban, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. Eso quiere decir, hermanos, que ellos cuidaban la doctrina que se les había dado. Ellos, hermanos, entendían perfectamente que la doctrina que los apóstoles habían inculcado a la iglesia era una doctrina, hermanos, limpia y pura, porque era una doctrina de Cristo. Es decir, hermanos, que en quien habían creído era quien había traído esa doctrina, la había enseñado a los apóstoles, y ahora los apóstoles le enseñaban a la iglesia, y la iglesia perseveraba en ella. Punto, hermanos, muy importante, que hasta el día de hoy la iglesia sigue perseverando en esa misma doctrina. No ha cambiado, no cambiará y nunca cambiará hasta que Cristo venga, hermanos, por segunda vez.
Lamentablemente, hermanos, vimos que una iglesia de allá del primer siglo, en la región de Asia, se desviaron, se fueron tras un evangelio diferente, ¿verdad? Y Pablo se ve en la necesidad de escribir una carta para decirles: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente, de aquel que os llamó, ¿verdad? Para irse tras un evangelio diferente, porque delante de ellos, hermanos, ellos habían sido testigos cómo habían crucificado al Señor. Sabían que había resucitado, sabían que la iglesia había nacido, habían creído en él, habían sido bautizados. ¿Cómo era posible que viniera un evangelio diferente y les convenciera para irse tras él? Hasta el día de hoy, hermanos, no nomás hay un evangelio diferente, hay muchos ya, miles de evangelios diferentes. Entonces la iglesia, hermanos, debe estar bien preparada, debe tener conocimiento bíblico para defender, para contender y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Así enseña el apóstol Pedro en la segunda carta, bueno, en su primera carta, capítulo 13, verso 15, y después en la segunda carta, en el capítulo 13, versículo 18. Antes bien, dice ahí: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También, hermanos, la iglesia o la vida de los primeros cristianos también era una vida de perseverancia en la comunión unos con otros. Era una vida de unidad, era una vida de comunión. Y esto, hermanos, quiere decir que la vida que ellos vivían era una vida, hermanos, ejemplar para nosotros. No había en ellos, hermanos, ningún necesitado. Y también lo estuvimos viendo el domingo pasado. Todos se miraban, hermanos, como una familia, una verdadera familia en Cristo, como hermanos. Así que si mi hermano estaba necesitado y aquel también, yo tenía una propiedad de mi corazón, nadie me obligaba, nacía de mí mismo, vender esa propiedad, traerla a los pies de los apóstoles para que la administraran conforme a la necesidad que había en cada miembro. Y así era, hermanos, cada uno lo hacía. Aquellos que tenían propiedades, casas, las vendían y las traían a los pies de los apóstoles, y no había necesitado ninguno, porque dice la Escritura, hermanos, que eran de un alma y de un corazón. Era una unidad perfecta, se amaban, se cuidaban, hermanos, entendían que ahora eran una familia espiritual en Cristo. Y yo no podía permitir que mi hermano padeciera necesidad teniendo yo suficiente para él. Entendían que lo que habían recibido era de Dios y por lo tanto tenían que compartirlo con sus hermanos. Así era la vida de los primeros cristianos, muy bonita, muy unida. Y cuando Satanás ve eso, también comienza a trabajar. A Satanás no le gusta, hermanos, que estemos unidos. A Satanás no le gusta, hermanos, que seamos una familia unida, porque él sabe que eso fortalece a la iglesia. Satanás sabe que eso, hermanos, hace una iglesia fuerte, la unidad, y no le gusta. Y comienza a trabajar, y va a buscar la manera en dónde va a trabajar, a quién va a usar, por dónde se va a meter para destruir esa unidad, para destruir esa armonía, para destruir eso hermoso, hermanos, dentro de la iglesia. Por eso es que nosotros debemos tener bastante cuidado cuando le podemos dar entrada a Satanás y cuando no, para que no se nos venga un problema. Hasta este momento, hermanos, estaba todo muy bonito, todo caminaba bien, todo era perfecto. Capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. Quien le gusta dar lectura, hermanos, ahí vemos cómo Satanás comienza a trabajar en este primer matrimonio. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste sexo en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso, como de 3 horas, entró su mujer, no viendo lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: dime, ¿vendisteis el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio.
Pedro le dijo, porque os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor. Mira los pies de los que sepultaron a tu marido, están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gracias, hermanos. Después de que Bernabé, hermanos, fue el último que vendió su heredad, ¿verdad? Y la trae a los pies de los apóstoles. Todo estaba muy bonito. Empieza el primer pero. Versículo 5, ¿verdad? Pero. Y esto va a marcar la diferencia. Ese pero, hermanos, cambió todo. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. También, igual que los demás. Pregunta, ¿le obligaron a que la vendiera? No. ¿Le dijeron, tienes que venderla y traerla? No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo entonces Ananías y Zafira? Mintieron, Antes de que llegaran a mentir. robaron primeramente a Dios y pusieron al Espíritu Santo. Miren, antes, hermanos, de que ellos pensaran en vender la heredad, ellos vieron el ejemplo de los demás. Como muchos ejemplos puede haber en esta congregación. Buenos ejemplos. Y pueden hacer también la idea y de corazón también hacer cosas buenas. Yo también quisiera ser como el hermano Abel. Yo quisiera ser como el hermano Víctor. Yo quisiera aprender como el hermano Domingo. Yo quisiera ser como la hermana esta. Yo quisiera ser como el hermano aquel. Yo quisiera. Y es bueno. Y es bueno. Pero hágalo sinceramente. Que sea de corazón. Y que nada estorbe esa idea. Porque como usted quiera ser como aquel hermano, Satanás va a trabajar inmediatamente. Y de alguna manera u otra va a entrar. Mientras no trabaje, mientras no haga nada, mientras no le despierte a nada, no pasa nada. Pero si usted se despierta un buen sentimiento y quiere hacer algo bueno para la obra, créanme que Satanás va a ir por un ladito de usted a ver en dónde le puede estorbar para que se caiga. Ellos vieron, hermanos, la obra, Ananías y Zafira vieron la obra de los demás. Dijeron, nosotros tenemos una heredad también, que no la estamos necesitando. Vamos a venderla y la traemos. Y hasta ahí estaba bien. Pero el problema fue que dijeron, mira, nos vamos a ver bien trayendo también el precio de la heredad a los pies de los apóstoles, pero le vamos a sustraer para quedarnos con una parte nosotros, cosa que los demás no estaban haciendo. Cosa que los demás no estaban haciendo. Se ponen de acuerdo, hermanos, ambos, y traen cierta parte nomás y dicen, aquí está el dinero de la heredad. ¿Ese era el dinero de la heredad? No. Podemos mentirle, hermanos, a los hombres, pero a Dios no. ¿Cómo se dio cuenta el apóstol Pedro que habían mentido? Acuérdense que el Espíritu Santo que había sido derramado sobre ellos era un espíritu de poder. Y no nomás tenían la capacidad de observar eso, también tenían la capacidad de hacer andar paralíticos, tenían el poder para hablar en otras lenguas, tenían un poder especial. Y Pedro, hermanos, está preparado con ello. Y viene y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué sustrajiste del precio? Reteniéndola no era tuya. Y una vez vendida no era tuyo el dinero completo. Era mejor que te lo hubieras quedado. A que hubieras traído la parte nada más, mintiéndole al Espíritu Santo. No es así, no la vendiste en eso. La vendiste en más. Y el problema, hermanos, aquí es la mentira. Aquí es la mentira. ¿Cómo podemos a veces cegarnos, hermanos, cuando decimos, si yo me sacara la lotería y eso es un... Ojalá que no suceda así. Pero yo he escuchado a muchos decir, 1 millón te lo doy a ti y otro a aquel. Son mentiras, Porque si te sacas 100 millones de dólares, 1 millón, dices tú, es un millón. Y es mucho. Aunque tengas 98. Son mentiras. Hermano, Gracias a Dios que nunca... más que nada, ¿verdad? Lo que le prometieron a Dios, Ajá. de vender su propiedad y traerle por lo que era la propiedad. Exacto. Así no lo cumplieron, la promesa que le hicieron. Entonces, cuando uno promete a Dios algo
tiene que ser así como lo como es. Si no, luego- Ahorita, pues el apóstol Pedro no es entre nosotros. Y yo no tengo ese poder para saber qué hay en su mente, qué pensaron al venir hoy. Pero si en su mente estuvo, hermanos, venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad, Dios espera que le adoren en espíritu y en verdad. Pero si yo estoy leyendo la Biblia y no sé ni qué está diciendo porque mi mente está allá, y si le pagué a la lumbre allá, o sea, eso no es en espíritu y en verdad. Aparentamos que estamos como los demás, aparentamos que estamos aquí, aparentamos muchas cosas, pero solamente el Espíritu de Dios sabe si es en espíritu y si es en verdad. Y estos pensaron, pues nadie se va a dar cuenta. Bueno, Dios se da cuenta de todo, hermanos. Dios se da cuenta de todos y tengamos bastante cuidado con ello. Muere Ananías y después viene Zafira. Todavía a ella le dan una oportunidad. También se lo dieron a ella. Le dice, oye, ¿en cuánto vendiste la heredad? ¿En esto? Sí, fue en eso. Estaba bien de acuerdo. Dice, no fue en eso. Y así como sacaron a tu marido, también te sacarán a ti. Porque le mintieron al Espíritu Santo. Comienzan los problemas, hermanos. Hubo gran temor. Con Dios no se juega. Si le va a prometer algo, cúmpleselo. Cúmpleselo. Si se comprometió en este 2019 a ser un buen predicador, cúmplalo. Si le prometió leer toda la Biblia, léala. Lo que haya prometido, especialmente para el servicio de Dios, cumplámoslo. Con Dios, hermanos, no se juega. No trabaja como trabajaba en el primer siglo, pero ahí está todo anotado, hermanos, y nos habrá de pedir cuentas en el día posterior. Amén. Esto es, hermanos, para que nos demos cuenta cómo era la vida cómo inició la iglesia, cómo era la vida de los primeros cristianos, muy bonita, muy unida, bastante organización, no faltaba nada, pero Satanás también comenzó a trabajar y trabajó con ellos. Muy bien. También perseveraban, hermanos, en las oraciones. La iglesia sabía, hermanos, que eran el cuerpo de Cristo, por lo tanto tenían la confianza plena para dirigirse al Padre. Tenían, hermanos, muy buena comunicación con Dios. Tenían muy buena comunión con Dios. Y esto era por medio de las oraciones. Le pedían a un Dios vivo, le pedían, hermanos, a un Padre celestial, que ellos estaban convencidos de que los escuchaba. Y que cualquier cosa que pidiera, en el nombre de Cristo, el Padre escuchaba y suplía cualquier necesidad. La iglesia, hermanos, perseveraba en las oraciones. Hasta este punto, hermanos, de la vida de los primeros cristianos, era una iglesia, era una vida, hermanos, muy bonita. Quiero decir, hermanos, que no había problemas, no había obstáculos, no había desánimo, no había nada. Sin embargo, Dios, hermanos, es muy sabio. Y al ver esta unidad fuerte en la iglesia, y al ver, hermanos, esta organización, Dios los estaba preparando. Sabía que los problemas iban a venir. Iban a venírseles problemas fuertes. Dios lo sabía. Ellos no. Ellos creían que todo iba a ser color de rosa. Que lo es, hermanos. Que lo es. Pero Satanás, hermanos, que no se nos olvide que es el enemigo número uno. Y va a estorbar siempre al pueblo de Dios. Siempre. Y cuando no puede con la iglesia, se va a ir por cada uno en particular. Él sabe que en unidad no nos va a poder hacer nada, pero cuando andamos solos, sí. Y ahí es donde va a comenzar a trabajar. Los problemas, hermanos, se habrían de venir, pero antes de que se vinieran, Dios prepara la iglesia. Que hubiera una unidad fuerte, porque los problemas, hermanos, el desánimo, habría de venir. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 7. Y le vamos a dar lectura solamente del verso 58 al 60. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Durmió. Gracias, hermano.
¿De quién está narrando aquí la escritura? De Esteban. ¿Quién era Esteban? Nombre de Dios. Discípulo de Dios. ¿Qué más? Fue apedreado. ¿Pero quién era? ¿Por qué lo apedrearon a él? De 3,000 y tantos que había ahí. Hasta este punto, hermanos, ya no había 3,000, ya había como 5,000 o más. ¿Por qué Esteban? ¿Quién era Esteban? A ver. Capítulo 6. Versículo desde el 1 en adelante dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7, escúchelo bien, hermanos, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Ahí está, hermanos. Número 1. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmaneas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, y se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 7 varones, hermanos, entre quién sabe qué tantos. ¿Cómo se identifica usted en la iglesia? Bueno, escójanse entre ustedes mismos 7 varones que sean llenos del Espíritu Santo, que hagan un buen trabajo, que ustedes sepan que van a hacer un buen trabajo. Dios nos ayude, hermanos, para que nos elijan, que la iglesia sepa el trabajo que hacemos. Escogieron a Esteban, y Esteban era un gran hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de convicción. Trabajaba arduamente juntamente con Felipe y los demás. Y Felipe, pues qué decir de él, un gran hombre también de Dios. Y por andar proclamando el evangelio, a este hombre, hermanos, lo van a apedrear. Narra, hermanos, desde el Antiguo Testamento, les da un pequeño esquema de redención y no entendieron, hermanos, y lo van a apedrear. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién más dijo esas palabras, hermanos? Jesucristo. Es el único hombre, hermanos, que repitió las mismas palabras de Cristo en la cruz antes de morir. Hermano, ahí en el versículo 8 dice: Esteban, lleno de gracia y de poder, Ajá. y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sí. Era un gran hombre de Dios. Y lo apedrearon, hermanos. Y lo apedrearon. Se les viene el primer mártir de la iglesia registrado en la Escritura. Ahí como que ya la cosa ya andaba un poquito ya con temor. Si hubiera sido parte de ellos, pues ya mataron a Esteban, lleno del Espíritu Santo, un hombre ejemplar, un hombre temeroso de Dios. ¿Qué se espera de mí? ¿Qué se espera de mí? Es triste, hermanos, y la vida de ellos va a cambiar. La vida de ellos, hermanos, va a cambiar, hermanos, no en el sentido de convicción. Por favor, no me malentienda, ¿verdad? Ellos tenían su fe bien puesta en Dios, sabían en quién habían creído. Va a cambiar en que ya no van a andar libres, ya no va a haber aquella unidad, sin que nadie les moleste. Ya hay, hermanos, una persecución atrás de ellos.
Y se les va a venir una gran persecución, hermanos, y van a experimentar lo que cuesta, hermanos, ser un verdadero discípulo de Cristo. Pero no se fueron para atrás. Y esto es lo que me gusta, hermanos, de la iglesia. Por eso les digo, Dios los estaba preparando. Porque, mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Y den la lectura del versículo 1 al versículo 3. En el primer tratado, Teófilo, Es capítulo 8, versículo 1 a 3. ¿Hechos? De Hechos. 8, 1 a 3. Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Gracias, hermano. Se les viene, hermanos, una vida de persecución. La iglesia comienza, hermanos, a ser perseguida. Saulo de Tarso era un hombre, hermanos, que tenía mucho poder. Tanto que él tenía el poder de entrar en las casas de los cristianos y arrastraba a hombres y mujeres y los ponía en la cárcel. Ese era el poder que tenía Saulo de Tarso. Ante él pusieron las ropas de Esteban. Más adelante el apóstol Pablo, ya convertido en un cristiano, va a decir: yo di mi voto cuando mataron a Esteban. Yo estaba ahí. Bueno, este hombre, hermanos, era altamente peligroso para la iglesia. Él inicia, hermanos, una gran persecución contra la iglesia. Y al ver, hermanos, la iglesia, cómo había muerto Esteban, y cómo, hermanos, ahora yo estaba expuesto a que me llevaran a la cárcel juntamente con mis hijos, con mi esposa, ¿quién tiene ganas de continuar siendo cristiano? Al saber, hermanos, que acaban de apedrear a Esteban, la manera en cómo murió, y que ahora empieza una gran persecución, y que me tengo que ir, fueron esparcidos, ¿verdad? Se tuvieron que ir, no porque querían, porque ahora empezaba un peligro en ellos. ¿Qué hubieran pensado? Muchos de nosotros quizás nos hubiéramos vuelto para atrás. Si es así, mejor dejo cristianismo. Pero ellos, hermanos, no fue así. Dice el verso 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué ganas de seguir siendo cristianos? Todavía. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Iban por todas partes, hermanos, predicando el evangelio. Sabían lo que había sucedido, sabían la vida a la que se estaban enfrentando, no sabían en qué iba a acabar todo aquello, pero había algo, hermanos, que les motivaba a seguir haciendo el trabajo de Dios. ¿Qué era? Aparte de la unidad, aparte de la convicción que tenían como cristianos, ¿qué era, hermanos? El amor de Dios a la iglesia. Bueno, pudiera ser que lo es. Pero había algo más importante, hermanos, que les motivaba a estas personas, a estos cristianos, a seguir haciendo el trabajo de Dios. La fe, la convicción, la comunicación con Dios. ¿Qué más? La obra redentora, hermanos, que Cristo hizo en la cruz, y la manera en cómo murió el Señor Jesucristo para el rescate de todos ellos, les motivaba a hacer el trabajo de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que estaban dispuestos a dar su vida por el evangelio. No importaba, hermanos, si tenían que perder su vida, como la perdió Esteban, si tenían que ser apedreados, no importaba. Querían ser siervos de Cristo, tenían muy buena convicción. Y si así como murió Esteban, tengo que morir yo, adelante, bien vale la pena. Les motivaba, hermanos, por eso iban predicando el evangelio, se esforzaban a predicar más, a predicar más. No importa que venga Saulo y me agarre y me lleve a la cárcel y me apedree, no importa, tengo algo mejor allá. Mi vida está allá, mi Salvador está allá, mi Padre está allá. Eso les motivaba, hermanos, y debe motivar a la iglesia hoy día a seguir haciendo el mismo trabajo de Dios.
que la obra redentora que Cristo hizo en la cruz, que no se nos olvide, hermanos, y que sea motivo suficiente para yo entregar mi vida 100% al Señor y trabajar arduamente, cualquiera que pase, cualquier situación que pase, no importa. Muchas veces, hermanos, por un regaño, por cualquier llamada de atención, ya me ando yendo de la iglesia. Nos falta aprender mucho, hermanos, de la iglesia primitiva. Ellos realmente tenían motivos importantes para abandonar el camino de Dios, sin embargo no lo hicieron. Sin embargo continuaron, buscando esa unidad, buscando ese fortalecimiento, buscando, hermanos, las cosas de arriba. Y continuaron, hermanos, adelante. Nunca se olvidaron de las palabras de Cristo que les dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabras, hermanos, que motivaron y que nos deben motivar a nosotros también a seguir adelante en este camino. ¿Vendrán desánimos? Sí. ¿Vendrán pruebas? Sí. ¿Vendrán problemas a nuestras vidas? Sí. Y vaya que han venido. Y vaya que han sido pruebas fuertes. Vaya que han venido desánimos fuertes. Pero qué bueno, hermanos, que estamos convencidos de que servimos a un Dios vivo y que en esta tierra solamente somos peregrinos y que no importa qué perdamos o qué ganamos, con que no perdamos la vida eterna, es más que suficiente. Aleluya. Así era la vida, hermanos, de los primeros cristianos. Pero también era una vida de entrega total. También era una vida de entrega total. Por eso nada les detuvo a hacer el trabajo de Dios en cuanto a la evangelización. Ellos querían predicarle al mundo, hermano, las buenas nuevas de salvación. Querían mostrarle al mundo quién era Cristo. Querían predicarle lo que Cristo había hecho por todos ellos. Querían, hermanos, que vinieran a formar parte de ese grupo. ¿Cómo lo mostraron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué ejemplo me dejaron a mí? ¿Cómo puedo aprender de ellos? Bueno, lo mostraron, hermanos, por medio de su crecimiento. Ellos, hermanos, fueron creciendo y creciendo, hermanos, en gran manera y en gran número. ¿Cómo convencían a la gente estas personas? ¿Cómo crecieron en conocimiento bíblico? Primeramente ellos, para poder enseñarle al mundo y poder traer almas a Cristo. Hicieron un gran, pero gran trabajo. Vamos a leer varias citas, hermanos, cortitas. Comenzaremos primero con Hechos capítulo 4, versos del 1 al 4. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Gracias, hermanos. Pedro y Juan son encarcelados por andar predicando el Evangelio de Cristo. Pero eso no les importó. Eso no les importó. Ellos siguieron, hermanos, trabajando, haciendo el trabajo que tenían por hacer. Capítulo 5 y versículo 28. Después les estaban ahí interrogando, hermanos, y les dicen: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. No querían aceptar el error que habían cometido. Pero miren lo que dicen: ya llenaron a toda Jerusalén de esta doctrina. Eso quiere decir, hermanos, que había un trabajo arduo en ellos. Versículo 40 y 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de soltarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer, hermanos, afrenta por causa del nombre. ¿Cuál? El nombre de Cristo. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Los azotaron, los enseñaron, los pusieron en la cárcel, les dijeron: los vamos a dejar en libertad, pero ya no sigan predicando de esto. Y Pedro dice: es necesario escuchar a Dios
antes que los hombres. Y ellos siguieron predicando todos los días, casas por casa. Iban predicando el Evangelio, enseñando que Cristo era el Hijo de Dios. Esto es, hermanos, convicción. Capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? ¿Quién entiende de una multiplicación? Crecía en gran manera. Una multiplicación, hermanos, es crecer en gran manera. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Capítulo 9, verso 31. Quien lo tenga, hermanos, le puede dar lectura. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gracias, hermanos. Capítulo 12, verso 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Gracias, hermano. Capítulo 16, versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cada día. El número sigue creciendo, hermanos. Sigue creciendo, sigue creciendo. Se está multiplicando grandemente. Y miren lo que está pasando. Les están intimidando, les están asustando, les están deteniendo, les están estorbando. Se viene la gran persecución. Están siendo esparcidos, pero la palabra de Dios está creciendo. La palabra de Dios está creciendo. Se cumple lo que Cristo dijo, ¿verdad? Yo estaré con vosotros. Confiad. Yo he vencido al mundo. No se mortifiquen. Confíen en mí. El trabajo se va a hacer. Capítulo 19, verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjense bien, hermanos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Quién, hermanos, iba a poder en contra de la palabra de Dios? Nadie. En una ocasión les dijo Gamaliel, ¿verdad? Consideren a estos hombres. Porque si lo que ellos están haciendo es de Dios, nunca van a poder con ellos. No vaya a pasar que estén luchando en contra de Dios. Lo mismo que Cristo le dijo a Saulo, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Conmigo nunca vas a poder. Y eso lo entendió Saulo de Tarso. Así es, hermanos, como el Evangelio fue creciendo y la vida de los primeros cristianos se fue desarrollando en gran manera hasta el día de hoy. Por gracia, hermanos, estamos usted y yo aquí, continuando con el trabajo de estos primeros cristianos. La iglesia continúa y seguirá continuando, hermanos, hasta que Cristo venga por segunda vez. La pregunta, mis hermanos, que me llama mucho la atención y que nos debe llamar la atención a cada uno de nosotros es: ¿por qué la iglesia hoy día, hermanos, no crece como creció en el primer siglo? ¿Qué pasó? ¿Tenemos persecución como ellos? No. ¿Alguien ha muerto apedreado por predicar el Evangelio? ¿Le han mochado la cabeza a alguien por predicar el Evangelio? ¿Alguien entró a su casa y le arrastró y le llevó a la cárcel porque le estaba enseñando al vecino el Evangelio de Cristo? Entonces, si nosotros somos libres, hermanos, y no nos persigue hasta el día de hoy, y gracias a Dios por ello, y tenemos la gran oportunidad de predicar el Evangelio a quien queramos, libremente en la calle, puede pasar la policía, no nos va a decir nada. ¿Por qué la iglesia hoy día no tiene esa convicción? No tiene esa certeza. ¿Por qué no ve, como miraba la iglesia primitiva, el privilegio que es predicar el Evangelio? Aquel poder de Dios para salvación. Pablo dijo en Romanos 1:10, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Bueno,
quiero decirles, hermanos, que si la iglesia del primer siglo pudo hacer el trabajo en medio de gran oposición y en medio de gran tribulación y en medio de una gran persecución, nosotros sin duda alguna también lo podemos hacer. Quiero concluir, hermanos, diciéndoles que la iglesia que Cristo edificó hasta el día de hoy, hermanos, permanece fiel y permanecerá siendo fiel hasta la segunda venida de Cristo. Es la iglesia, hermanos, que tiene su origen en la mente de Dios, tiene su establecimiento, hermanos, con bases bíblicas, y la vida de los primeros cristianos, hermanos, hasta el día de hoy, persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Esta es, hermanos, la iglesia de Cristo. Hay mucho, hermanos, que hablar en cuanto a ella. Mucho, demasiado. Pero Dios nos seguirá dando la oportunidad, hermanos, de seguir estudiando y seguir analizando más a profundidad lo que somos en la mente de Dios, lo que usted y yo somos, el propósito de Dios más bien para con su iglesia. Es el estudio más que sí me gustaría considerar cuál era el propósito de Dios al venir a establecer la iglesia. ¿Qué propósito tenía para usted y para mí? Y vamos a ver, hermanos, cuál era el propósito de Dios, porque todo lo que Dios hace, hermanos, lo hace con propósito. No lo hace nomás por hacerlo y ya. Hay algo importante, hermanos, que tenemos que aprender usted y yo en cuanto a ello. Dios les bendiga. Amén. No.